Nos acercamos al bicentenario de nuestra independencia y Chincha ostenta el título de benemérita a la patria, porque muchos chinchanos participaron en el Ejército Libertador de José de San Martín cuando él ingresa a nuestra provincia un 23 de septiembre de 1820. Pero no solamente participó dentro del proceso de la independencia, sino también durante la guerra con Chile a través de las montoneras. Y si seguimos escarbando la historia de Chincha, vamos a encontrar numerosos documentos valiosos de la participación de Chincha en todo el proceso de la historia. Pero además tenemos numerosas tradiciones, nuestra gastronomía es muy conocida a nivel nacional e internacional, y también vamos a descubrir el día de hoy con Guillermo Ortiz Rojas. Él es docente de Historia y Geografía, chinchano de nacimiento, industrialino de corazón. El día de hoy compartirá con nosotros algunos aspectos relevantes de la historia de Chincha. Guillermo, bienvenido al programa Chincha en la Historia. Gracias, Carlos, y para mí es una gran satisfacción hoy día compartir este acontecimiento histórico tan importante. Precisamente, Carlos, don José de San Martín paseó por los valles del Carmen y nuestros hermanos negros chinchanos pues formaron sus grupos, sus montoneros, y se unieron a esa gesta de la libertad, porque hay que entender que no es lo mismo libertad que independencia, son dos conceptos diferentes. La libertad lo tenemos cuando llegamos a los 18 años, pero tener la independencia significa tener ya un apoyo económico que nos permita emancipar. Así es que gracias, Carlos, por este encuentro histórico donde vamos a dar a conocer esa presencia activa y participativa de los hombres y las mujeres chinchanas, porque la historia parece que se ha olvidado de ellas y a ellas les llaman las rabonas. Creo que llegó el momento de hacerle partícipe a nuestras mujeres, que curaron a nuestros heridos, que alimentaron a nuestros soldados y que en algún momento también tomaron las armas en defensa de la patria. Así es, Guillermo, y justamente José de San Martín pues edicta un decreto en la cual libera a los esclavos de las haciendas que se enrolen al Ejército Libertador. Y es muy importante reivindicar, como indicas, acerca de la participación y el rol que tuvo la mujer peruana en el proceso de la independencia. Guillermo, nos encontramos con unas imágenes representativas específicamente de la cultura chincha. ¿Qué nos puedes decir acerca de este ícono? Bueno, decirte, Carlos, que la riqueza natural de nuestra tierra es muy significativa. A estos lugares venía mucha gente a llevar esos alimentos en la piara, que era llevarlos en una cantidad de acémila de asnos para llevar los alimentos, como era el pan llevar, como era la pesca. Y nuestro mar siempre ha sido muy rico, y aquí lo vemos, la expresión de la cultura chincha, y lo vemos en su cerámica también, y lo vemos en sus tejidos. Y como todo chinchano, orgulloso, pues en mi casa he puesto el símbolo de esa riqueza de nuestra vida. Quizás otro de los íconos más representativos de la cultura chincha es el chinchay. Y justamente de allí proviene el nombre de nuestra provincia. Chincha proviene de chinchay, y chinchay significa el puma o jaguar andino. Ellos, recuerden pues, antes de la conquista del incaica, adoraban al mar y al chinchay. No tenían por Dios al sol. Guillermo, ¿qué nos puedes manifestar acerca de esta figura? Bueno, como tú podrás darte cuenta, la fauna, la flora era algo que ellos valoraban mucho, y entonces naturalmente nuestra fauna natural está representada precisamente allí, divinizado por nuestros antepasados, y que tenía una presencia muy significativa en la fe.
y en esa tradición de nuestros antiguos hermanos, que era precisamente el chinchay, como tú bien lo acabas de mencionar, Carlos. Guillermo, estas imágenes no solamente lo podemos encontrar en la cerámica, sino también en los textiles. Así es. Y además en la misma Huaca Centinela, que hasta hace algunos años, bueno, se encontraba esta iconografía en algunos frisos de la Huaca. En el caso de esta imagen, ¿qué podemos manifestar? Acá lo que podemos expresar y se puede ver es la riqueza de nuestro mar, y ahí le encontramos a las aves guaneras. Como tú recordarás, hay una etapa en el gobierno de Castilla donde nosotros tenemos una economía sólida gracias al guano de la isla, y ahí tienes a las islas de Chincha. Y estas aves representan precisamente a esa riqueza, a ese recurso tan importante que fue llevado del Perú a Europa en grandes cantidades, y que en algún momento vino la bonanza económica de nuestro país y nuestras islas de Chincha, y estas aves precisamente potenciaron la economía de nuestra patria. Así es, si hablamos de la historia económica del Perú, Chincha contribuyó incluso desde la época de la colonia. Por ejemplo, cuando se transporta el asogio mercurio de la mina de Huancavelica, llegan hasta el puerto de Tambo de Mora, y desde el puerto de Tambo de Mora se embarca hacia el puerto de Arica, y de allí hasta Potosí, Bolivia, donde se encontraban las minas de plata. Posteriormente, como indica Guillermo, ha tenido pues las Islas Chinchas una importancia económica muy valiosa para nuestro país. Millones y millones de libras esterlinas, las cuales fueron pues adquiridos por nuestro país, y justamente la riqueza lo teníamos al frente de nuestras costas, en las Islas Chincha. Posteriormente también, Guillermo, por el mismo puerto de Tambo de Mora se exportaron gran cantidad de algodón tipo Egipto hacia Europa, hacia Estados Unidos y hacia diversos mercados a nivel mundial. Entonces, económicamente, Chincha también participó de esta bonanza económica que tuvo nuestro país. Guillermo, sabemos que estudiaste internado en el Colegio Industrial, ahora conocido como John F. Kennedy. ¿Nos puedes contar quizás tus experiencias en este internado y en los concursos que has participado, no solamente a nivel local, sino regional? Bueno, Carlos, te diré que el Industrial era mi hogar, fue mi casa. Muchas personas pobres que no teníamos recursos, éramos becados para estudiar y nos daban todos los alimentos. Nuestros padres compraban los útiles escolares y nosotros teníamos que salir invictos los 5 años para gozar de ese beneficio. Habían personas que venían de Lima, del Callao, de Miraflores, de Cañete. Tengo muchos amigos de Cañete, también amigos de Pisco, de Ica, ahí están los Salén, los Reyes, Juan Venancio, uno de mis compañeros de estudio, que es uno de los grandes maestros en Senati. Estudiamos allí interno, era nuestra casa, y había una disciplina y habían valores muy sólidos que nos cultivó nuestro colegio. Pero además de preocuparse por la formación de la persona, también tuvimos una gran ayuda en nuestra formación técnica. Teníamos los talleres de automotores, los talleres de electricidad, los talleres de mecánica general, los talleres de radio y televisión, los talleres de carpintería. Te diré, Carlos, qué interesante y qué importante es tener una educación que te sirva como instrumento para tu superación. Cuando viajé a estudiar a la universidad en Lima, yo no sabía el valor que tenía el título de técnico. Era difícil para mí esos momentos estar en Lima, y recuerdo que me encuentro con un amigo y me dice: ¿has sacado el título del Ministerio de Educación? Me dice: con ese título yo estoy trabajando en una empresa.
te cuento que saqué el título del Ministerio de Educación y entré a trabajar a la fábrica de automóviles Fiat. Si el sueldo mínimo era 800, como técnico entré ganando 5.000 soles, que yo no me lo podía creer. Qué importante era haber estudiado una educación técnica. Pero como siempre fui rebelde y me resistía a que me impongan condiciones, me botaron de la Fiat y entonces me presenté al Ministerio de Trabajo, dando a conocer el abuso de autoridad, porque siempre fui contestatario. Y recuerdo que el ministro, hablé hasta con el ministro y me mandaron a la Chrysler, a la fábrica de automóviles, ganando 16.000 soles. Era el año de 1969, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. ¿Y por qué me ayudaban? Porque estudiaba en la universidad. ¿Y qué valor le daban que uno trabajara y que uno estudiara? Mi colegio industrial lo llevo en el alma, en el corazón. Recuerdo cómo nosotros participábamos en el corso, en el mes de la educación técnica, que era en el mes de septiembre. En las ferias de Chincha, el stand principal en la entrada de la feria estaba el stand del industrial, donde se mostraba lo que sería hoy en día en el campo de la pedagogía, las evidencias de los trabajos que hacían nuestros compañeros de estudios. En el área de carpintería, muchas de esas personas son carpinteros y me darán fe de lo que yo estoy diciendo. Muchos son mecánicos, tienen sus talleres, otros son electricistas, otros se han ido hasta el extranjero. Recuerdo a mi amigo Reyes Lamadrid, contratado por una empresa internacional por los conocimientos y el dominio y la destreza que tenía en el desempeño de su terreno profesional. Así es que yo aliento a que si queremos un desarrollo del país, se necesitan esas bases educativas que nos dio el Colegio Industrial número 20. No solamente era por ese campo, también teníamos concursos artísticos de canto, de música, de zapateo, teníamos la poesía, teníamos el teatro, era algo grande. Todos los colegios de Chincha, como Santana, como el Pardo, como el Industrial, como el colegio Chinchaysuyo, ya para ese tiempo aparecía el prócer de la independencia, y venían de Ica también el Antonio Moreno de Cáceres, venía el Santa Rita de Casia, venía el colegio San Martín de Pisco, el colegio Mariá. Así es que era un acontecimiento grande. Ahí se veían los talentos, ahí se motivaba esas capacidades y habilidades. Es decir, era versátil. Podía ser mecánico, podría ser carpintero, podría ser electricista, podría ser músico, podía ser poeta. Y te diré, ¿cómo no recordar a mi Chincha con sus versos? A curicuricandonga, mi negrito cocotín. Apéate que yo te ponga tu chupón con tu sonaja. Menalaja, pepita de tamarindo. Duémase mi nego lindo, ja, 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 ja. ¡Que viva mi colegio industrial! Así, Guillermo, has obtenido numerosos logros y premios justamente con la declamación que realizabas pues en tu época escolar. Guillermo, acerquémonos un poquito quizás a la toponimia de algunos lugares de nuestra provincia. Naciste en Mina de Oro. Hay algunas versiones referentes al nombre de Mina de Oro, y como has nacido en este lugar, ¿cuál es la versión que tú escuchabas desde muy pequeño, el porqué del nombre de Mina de Oro? Mira, Carlitos, yo no nací en Mina de Oro. Yo nací en Huacagrande, para el fondo. En ese tiempo mi madre dio a luz en el campo. Siempre iba una partera que atendía
Así es que yo nací en el campo, en el bosque, entre los guayaquiles, entre los paltos, entre los payares, entre los maizales. Qué hermosa naturaleza, ahí fue mi nacimiento. Al morir mi madre cuando yo tenía 3 años, me quedé con mi abuelita, la señora Isidora Real, que está en La Magnolia. Se llama La Magnolia porque hay una planta hermosa que da una flor blanca, linda, con un perfume que era de don Melquiades Matía. Esa planta que daba un aroma, un perfume, dio origen a ese nombre del barrio de La Magnolia. Ahora, yéndonos a la mina de oro que lo llevo en mi corazón, que es mi tierra donde pasé mi niñez, allí hay bodegas grandes, eran en esos tiempos muy grandes. Era la bodega de Zunino, italiano, era la bodega de Julbe, que también era un italiano que se casa con una señora del Carmen, y ahí viene ya el Sambo, ¿no? Los Julbe, que fueron campeones, atletas, pero también ellos cultivaban mucho la tierra, y la tierra les daba muchos ingresos económicos, tanto así que al preguntarle a ellos la riqueza de ese lugar, ellos decían: estas tierras son una mina de oro. Yo te diría, y doy fe, porque tengo por ahí unas chacritas, que de repente no lo abono con ese guano de la isla tan rico que tiene nuestra Chincha, pero esas tierras producen unos frutos extraordinarios, como las paltas, como las lúcumas, como los guanábanos, como los pacay, como los nísperos, las manzanas, esas yucas inmensas. Carlitos, yo tengo recuerdos hermosos. Ya sé y quiero que sepan por qué se llama mina de oro, porque esas tierras son una mina. Así, Guillermo, y justamente a través del programa también queremos un poco difundir las tradiciones de Chincha, que quizás ya se están perdiendo. Entonces estamos tratando pues de que esto no suceda. Por ejemplo, ¿qué recuerdos tienes tú acerca de cómo se realizaba la poda y la vendimia en la antigua Chincha? Bueno, mira, yo fui un niño que nunca trabajó en el campo, pero que su abuelita lo enviaba al campo a ver a los peones. Y mi abuela era una mujer muy noble, muy católica, muy cristiana, tanto que de mi casa salieron 3 tías religiosas franciscanas. Y te contaré que cuando era la poda era un acontecimiento extraordinario. Se buscaba a los señores que iban a podar, y ese día se llevaba y se cocinaba en el campo sus frijoles con su arroz, y se picaba mucha papa con queso. Era el picantito de esa papita con queso, con su frijolito y su arroz. Ese frijol tenía que tener mantequita de chancho y su lonjita, que cuando tú lo saboreabas era algo extraordinario. Y después del almuerzo nos íbamos en las pozas, porque así se cultivaba la uva, en pozas, habían pozas grandes. Había uva moscatel, uva borgoña, uva blanca, uva quebranta, estubitaria cantidad de uvas, y se escondía o se enterraban la cachina del año pasado. Y ese día se sacaba, se escarbaba y se sacaba la cachina. ¡Qué pureza, qué ricura de uva! Así era cuando se celebraba la poda. Era una fiesta. ¿Y qué te cuento después de la vendimia? La vendimia. Se ponían como un velo, su sombrero y la piara. La piara era cantidad de asnos que iban para recoger en grandes canastones. Es decir, duraba en el mes de marzo. Era la fiesta de la vendimia. Los barrios hacían su concurso. La reina de la vendimia se tiraba uva, se regalaba. Y después que ellos habían hecho la corta de uva, venía la resaca.
Los vecinos se acercaban con su canasta cuando ya se habían ido todos y por ahí quedaban algunos racimos. Te contaré que muchas veces yo también entré a recoger el rebusque y me encontraba a veces qué rica uva, a veces una canasta, 2 canastas del rebusque, porque estas tierras de la mina de oro es una mina cuando producen estos productos. Así es que esas son las referencias que te puedo dar de nuestra tierra chinchana. En nuestra provincia también existen numerosas leyendas y quizás, Guillermo, ¿recuerdas alguna que de repente puedes compartir con nosotros? Naturalmente. Bueno, te diré, Carlos, que si tú vas por la mina de oro, llegas a Huaca Grande y por ahí te vas a la bajada de la Huaca de la Centinela. Pero sobre todo en la época de luna llena, cuentan los agricultores que cuando iban a ver sus tierras, siempre aparecía un caballo blanco que a veces se perdía en esos desniveles de nuestra Huaca de la Centinela. Y según cuentan que en esos lugares habían tesoros escondidos. Otros también dicen que aparecía un cerdo a eso de la 1, 2 de la mañana y que habían personas que lo buscaban para saber dónde se perdían. Y ahí venían los huaqueros. Los huaqueros iban y escarbaban y buscaban tesoros. Yo he podido observar muchos huecos que dejaban en los cerros porque precisamente ellos tenían esa idea. Yo no lo he comprobado, pero son leyendas, son cuentos que se nos da de esas costumbres de esos tiempos. Pero también hay otras costumbres, Carlos, de los nombres de los habitantes de Chinchabaja, de Tambo de Mora, del Carmen, de San Regi, de San José. Cuentan que cuando el negro nacía el día lunes, el negro se llamaba Luciano. Si el negro nacía el día martes, el negro se llamaba Martí. Si el negro nacía el día miércoles, el negro se llamaba Melquiades. Si el negro nacía el día jueves, el negro se llamaba Juvená. Viernes, el negro se llamará Venancio. Sábado, el negro se llamará Saturnino. Domingo, negro flojo, no quieres trabajar, de castigo, domingo te llamará. Negro, 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 Saturnino blanco. Negro esclavo, Saturnino reyes. Negro feo, 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 Saturnino hermoso. Como verás, tiene cierta lógica. Bueno, así se dieron los nombres y cuando aparece el sambo es que aparece esa mezcla del negro con la persona que viene de la sierra. Y cuando se juntan, viene ese mestizaje, ese negro quimboso, ese negro que juega el fútbol, esa Chincha cuna de campeones. De eso salieron Mauro Mina, Bombón Coronado, Cornelio Heredia. ¿Para qué voy a hablar? ¿Cómo me gustaría que alguna autoridad haga el paseo de los campeones? Donde en cada lugar se encuentre un monumento a todos esos ganadores y cuando vengan los turistas puedan pasear y visualizar toda esa riqueza cultural de estas tierras y de su gente. Así, Guillermo. Así, Guillermo, el aporte de los afrodescendientes es muy importante, no solamente en nuestra provincia, sino a nivel nacional. Tenemos pues en cuanto a las danzas, a la gastronomía también, Guillermo, que gracias a los afrodescendientes tenemos, por ejemplo, los anticuchos, el caucao, en cuanto a los dulces típicos, el frijol colado, entre otros. Guillermo, para finalizar, también eres miembro de una red de educadores. Quizás podrías, para finalizar, invitar a que puedan ingresar a la página y participar también de estos eventos importantes. Sí, Carlos.
En primer lugar, agradecer la invitación que me has hecho a participar en este programa tan interesante donde se busca la identidad. Y eso es muy importante, porque cuando uno siente la identidad, siente el orgullo. Y qué interesante es formar conciencia en nuestros jóvenes que debemos nosotros protegerlas, porque si no somos nosotros los chinchanos, no va a venir alguien de afuera a dar a conocer esas costumbres y esas tradiciones. Nosotros en Lima tenemos un programa, somos 4 profesores que frente a la pandemia nos quedamos sin trabajo. Y entonces dijimos, somos profesores universitarios y ¿qué hacer? Si le decimos a nuestros jóvenes que sean emprendedores, ¿qué hacer? Así es que nos pusimos a dar conferencias gratuitas por Zoom y entrar a las aulas virtuales y hacer clases sincrónicas y asincrónicas. Para nosotros era algo novedoso. Así es que empezamos gratuitamente a entrar hasta que en una de esas oportunidades nos llamó un editorial. Y a partir de ese momento dijimos, aquí nace un negocio. Así que somos 4 profesores universitarios que trabajamos en Red Sin Fronteras. Y los días jueves, desde ya te estoy invitando para que el próximo jueves, así como hoy día me has invitado a tu programa, estemos desde Lima en Red Sin Fronteras, porque nosotros damos conferencias para México, para Argentina, para otros países, y también tenemos una cantidad de docentes en el Perú, puedas participar. Créeme que me siento muy orgulloso de participar de tu programa y felicitarte a ti y a los que te auspician, que deberían hacerlo con más fuerza, porque creo que es nuestro deber de chinchanos construir, afirmar nuestra cultura, nuestros valores, porque cuando fui a Lima y de repente tuve una carrera de maratón, recuerdo que en mi cerebro y en mi corazón decía, yo soy de un lugar que se llama Chincha, cuna de campeones. ¿Cómo potencia la autoestima? ¿Cómo nos hace sentir más seguro? ¿Cómo nos hace sentir más orgulloso? Por eso te felicito, porque estás echando raíces. Que nos recuerden, porque algo hicimos por nuestra tierra y por nuestra patria. Así que ya te espero el próximo jueves a las 3:30 de la tarde en Red Sin Fronteras, integrando el mundo. Y espero presentarte a mis colegas con quienes ya tenemos programas ya más de un año, porque lo hicimos cuando empezaba la pandemia. Y te diré qué grandes oportunidades hay en Internet. Esto ha venido para quedarse. Y tenemos que aprender a aprender, desaprender viejas costumbres y entender que los medios de comunicación en esta sociedad del conocimiento, la nanotecnología, tiene que ser conocida por todos nuestros hermanos chinchanos. Miren, tengo 72 años y no le tengo miedo. Muchos dirían, este viejito, ¿cómo va a entrar a clases online? ¿Cómo va a entrar a Zoom? ¿Cómo va a trabajar con trabajos sincrónicos y asincrónicos? Pero ¿saben? Cuando uno se propone y cuando uno tiene el interés y cuando uno tiene los objetivos, todo se aprende. Y te quiero una vez más decir, sigue trabajando, sigue poniendo la semilla, que algún día la historia nos recordará. Estuvimos con Guillermo Ortiz Rojas. Gracias, Guillermo, por la entrevista. Y estamos pues todos ustedes recordando un poquito, ¿no?, la historia de Chincha, sus tradiciones, sus leyendas. Y quizás en otra oportunidad sigamos conversando sobre otros aspectos, Guillermo. Muchas gracias por tu participación. Amigos, esto ha sido el programa Chincha en la Historia. Y Chincha, con mucho amor y con mucho cariño, recordando mis 12, 13 años cuando estábamos en Radio Club Infantil,
donde estaba Carlos Bernaola, Ernesto Figari y Ernesto Luján. Era nuestra participación todos los sábados. Me acuerdo de Luis Echegaray Sichis, de Elizabeth Torres Cenices, de mi gran amigo Javier Magallanes García, de Mercedes Anampa Peña, cuando participábamos en los encuentros infantiles. En esa época hice este poema, que dice así: tan hermosa como mi patria y como ella idolatrada, a esta bella delicia llamémosla con justicia Chincha, tierra señorial. Sus callecitas encendidas evoca esta mi tierra querida. Verso del amor que exalta, y te lo dedico a ti, mi querida Chincha Alta. Muchas gracias.